Es muy complicado empezar de cero sin tener ni idea, pero voy a intentar de verdad explicaros de la mejor manera posible qué haría yo en vuestra situación si empezase de cero con toda la información que tengo ahora. Porque claro, esa es la ventaja. Y el problema de empezar es que no tienes mucha información. Y cuando no tienes mucha información, el cometer errores, digamos que está más a la orden del día, ¿no? Entonces, el tener mucha información como yo tengo ahora, creo que puede permitir que no se cometan tantos errores. Yo creo que al final, si estás empezando de cero y quieres hacer, pues no sé, tus primeros 1.000 euros, por poner un ejemplo, online, siempre he recomendado que tengas, o sea, hacer dinero no es difícil, te puedes buscar un trabajo. Y entonces con ese trabajo tú vas ahorrando y lo que haces es maximizar las posibilidades de que luego generes el dinero en automático. Pero esto pues no viene solo. Es que si nos ponemos así en un plano más filosófico, al final, ¿qué es hacer el dinero? Igual muchas personas que están viendo este vídeo nunca se lo han preguntado, pero hacer dinero es simplemente servir a otras personas de una manera en la que ellos valoren lo que tú estás haciendo más que el dinero que tienen en sus carteras. Entonces, claro, ¿cómo hacemos esto, no? Porque si os dais cuenta, mucha gente lo trata como si fuera algo mágico y no es algo mágico, es algo que sigue unos principios bastante más sencillos, en mi opinión, de lo que parece y que consisten en, bueno, uno, como decía antes, proveer algún servicio o valor que la gente pues considere más, ¿no? Para intercambiar por el dinero que les cuesta trabajar. Ellos tienen que hacer otra cosa que la gente valore para que tengan ese dinero en sus bolsillos. Entonces es como, vale, si tú no entiendes este aspecto fundamental de cómo se genera el dinero, es muy difícil que tú vayas a ser una persona que genere muchísimo. ¿Por qué? Pues porque al final, joder, es lo que estaba diciendo. Eh, si tú no estás enfocado en servir a la gente en vez de en intentar que la gente vaya, o sea, imaginaos la típica persona, ¿no? Yo creo que todos hemos sido un poco esto, o sea, yo el primero de, no, yo quiero ganar mucha pasta porque sí, porque así voy a ser la hostia, etcétera. Y claro, y te piensas que, o sea, al final ahí conviertes en un fin lo que debería ser un medio, que es el dinero. Y yo creo que esto te hace perderte muchas cosas, o sea, no ves con claridad. Y yo creo que, joder, las cosas como son. Nadie quiere tener dinero para acabar convirtiéndose en esclavo de él. O sea, yo creo que el dinero en principio tendría que ser una herramienta que te brinde libertad. Entonces, si tú construyes de base esa mentalidad que es dependiente del dinero, yo creo que ya ibas mal. Y con esto no quiero decir que no puedas generarlo, ¿eh? Que conozco a mucha gente y gente que genera bastante, pero que son, pues eso, son como muy dependientes, ¿no? De ello. Cuando lo divertido es que, bueno, crees cosas que te brinden dinero, que te permita hacer otras que incluso te apetecen más que esas, ¿no? Por eso ya a mí me flipa tanto el tema de la automatización. Porque al final, ¿qué es la automatización? La automatización es cuando algo que ves que funciona, lo replicas de una manera que es mucho más escalable y más eficiente porque no requiere tanto de tu intervención, por lo tanto, de tu tiempo, que es lo que yo creo que deberíamos valorar más. Pero bueno, no me quiero ir del tema y quiero centrarme en esta parte que es cómo realmente un dummy, un principiante, genera. Vamos a irnos muy atrás, ¿vale? Tenéis que entender, o sea, una de las primeras cosas que haría es cuestionarme mi entorno, ¿vale? Algo que nos limita tremendamente para generar dinero es el entorno que tenemos. Y sabéis que me gusta hacer vídeos con su parte filosófica y tal, pero siempre muy accionables. Esto va a ser como un ejercicio. Haceros esta serie de preguntas, ¿vale? Que yo os voy a proponer y contestároslas con mucha sinceridad. Incluso si queréis poner en comentarios alguna reflexión sobre esto, yo creo que también puede ayudar a otra gente. A lo mejor no habéis sido conscientes, pero ¿os habéis dado cuenta en el entorno en el que os criasteis si desde pequeños, por ejemplo, hablar de dinero es un tabú? ¿Quién no ha escuchado eso de dinero no se habla?
en esta mesa de dinero, política y fútbol no se habla. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el miedo de algo de lo que no hablas? No vas a tener insights, nuevas perspectivas, no vas a tener información. ¿Cómo vas a dominar algo de lo que ni siquiera puedes cuestionar o puedes hablar? Otra pregunta que podéis haceros. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en vuestro entorno, en vuestra familia, planteasteis una solución a por ejemplo, los problemas de dinero? Es que es increíble, o sea, ¿qué os creéis? Que yo estas preguntas me las hice en su día. Y yo alucinaba, ¿no? Porque decía, joder, nunca, ¿no? Yo me acuerdo que de los problemas de dinero solo se hablaban cuando ya eran tan acusados que representaban un problema, ¿no? Yo tengo un recuerdo bastante gráfico, bastante gráfico, de muy pequeño. Igual era un poco una broma, o ni tan broma. La verdad nunca lo comprobé, esto que voy a decir. Pero yo me acuerdo de hace muchos años que mis padres compraron su primera casa, su primer piso o algo así, ¿no? Y entonces yo supuestamente tenía una cuenta de ahorros que me había abierto mi abuelo paterno. Y yo un día pregunté por mi cuenta de ahorros, y vuelvo a repetir, no sé si esto era una broma de mis padres o tal, aunque con el tiempo confirmé mis sospechas de que no era una broma, ahora os explico por qué. Y me dijeron que esa cuenta de ahorros que ya no estaba, que claro, que es que habían necesitado el dinero para la entrada del piso. Entonces, claro, esto para mí es una cosa que en ese momento, como niño pequeño, pues tú no entiendes, ¿no? Es como, bueno, pues los mayores dicen esto, hay que hacer esto, pues no pasa nada, pues se hace y punto, y acatas. Pero cuando me fui haciendo más mayor, tampoco es que preguntase por esa cuenta ni reclamé nada, pero sí que reflexioné sobre esto, ¿no? Sobre cómo las finanzas de los adultos muchas veces no podían ni siquiera explicar a un niño, no de una forma realmente coherente y lógica, de qué había pasado. ¿Cuáles son los fallos que yo detecto ahí? Una falta de planificación financiera, ¿no? O sea, si realmente necesitas coger de lo que, entre comillas, mucho esto, ¿no? No es tuyo. Pero es que esto se puede extrapolar a otros casos, como por ejemplo con la deuda. Cuando hay gente que está cogiendo, entre comillas, dinero que no es suyo para endeudarse por cosas que realmente no podría. Está asumiendo un riesgo muy grande. No pasó nada, aunque bueno, ese comportamiento replicado en el tiempo significó que mi familia pues compró en lo más alto de la crisis inmobiliaria y asumió una pérdida que se llevó prácticamente todos los ahorros de una vida. Quizá el tipo de persona que hablaría sobre esto o no coge, pues por ejemplo, de esos pequeños ahorros y tiene más responsabilidad financiera, con esto no es un reproche a mi familia, o sea, al final no son expertos en esto. Y este tipo de errores y mucho peores, los ha cometido toda España. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que iniciaba, ¿no? Toda esta parte, que era el hecho de que no se habla de esto, no se comenta. Probablemente este hecho pues quedará totalmente aislado respecto a las conversaciones, por ejemplo, con mis tíos o con estas cosas de, hombre, ¿cómo cogéis esto? Tal, porque no se habla de estas cosas. Y el hecho de que no se hable es lo que creo que a los dummies, a los principiantes, más les afecta. Tenéis que hablar de estas cosas sin ningún tapujo. Mirad, una cosa que a mí me gusta mucho de esta comunidad, me ha pasado, fijaos, cuando hablo con otros creadores, ¿no? Y me han dicho, tío, he hecho una campaña, no sé qué, y es que me critican porque me decían, eres un vendido, quieres cobrarnos esto y tal. Hombre, claro, es que se nos ha acostumbrado a que, ¿qué pasa? Que todo es gratis, todo es low cost, todo lo vas a intercambiar a cambio de tus datos. Bueno, pues hay gente que no nos dedicamos a mercadear con datos. Entonces tendremos que cobrar, ¿no? Por ciertos servicios. Igual que hay otras muchas cosas que se hacen totalmente gratis y que impactan un montón en la vida de la gente. Estos vídeos, sin ir más lejos, son un ejemplo. O sea, podéis ver los comentarios, la buena energía que hay. Se está produciendo lo mismo que con el stream, ¿no? Que llevo haciéndolo ya 3 años, en el que pues de repente viene gente y dice, tío, he ahorrado 30K, me voy a vivir a Suiza, todo me va de puta madre, muchas gracias Carlos, y yo no le he cobrado nada por eso. Habrá gente a la que sí que le he cobrado por cosas, pues porque han solicitado un servicio mío, un seguimiento, un producto de las empresas que tenemos, cualquier cosa, un desarrollo, lo que sea. Pero lo que quiero decir es que me alegro mucho de que yo pueda
hablar de dinero, de cobrar dinero, de invertirlo, de todo, sin ningún tipo de problema. Y fijaos que luego yo soy alguien que se cuida mucho de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues nunca he flexeado de lo que tengo en cripto, ¿no? Aunque hay una parte que, bueno, que está doxeada porque es pública, ¿no? Con el tema de la colección de Mr. Crypto, pero no tengo ningún tapujo en hablar de estas cosas. Entonces, este digamos que es el primer hito que yo como principiante cumpliría. Aprende a relacionarte y desenvolverte con este tema. Lo digo muy en serio. Si eres incapaz, esto es como si, por ejemplo, viene un tío, ¿no? Voy a poner un ejemplo, este ejemplo os va a gustar mucho. Esto es como si viene un tío, ¿no? Y me dice que quiere aprender, pues no sé, a ligar y lo quiere hacer sin hablar con chicas. Vale, pues suerte. O sea, ¿cómo vas? Explícame cómo. O sea, por lenguaje de señas, ¿la vas a mirar con rayos X o qué? Obviamente tienes que hablar de ello. Es que, ¿sabéis qué es lo que pasa, gente? Que hablar construye nuestra realidad. O sea, daros cuenta de cómo yo simplemente hablándoos a vosotros estoy construyendo realidades paralelas en vuestra línea vital. Mucha gente hoy después de este vídeo va a reflexionar, se va a poner a hablar a lo mejor con su familia sobre dinero y va a intentar entender cuáles son esas claves, ¿no? Cuáles son esas cosas que fallan. No me enrollo más y paso a la siguiente, que también va a ser muy accionable. Una vez entiendes qué es lo que pasa en tu entorno, porque tu entorno te va a limitar mucho, también tienes que entender qué te pasa a ti mismo, cuál es tu relación con el dinero. O sea, eh, el dinero es una puta herramienta, gente. Es como, si yo quiero aprender cómo funciona una llave inglesa y de dónde encaja, qué piezas desenrosca, cuáles no, cuándo a veces falla, cuándo puedes tirar mucho, cuándo no, ¿qué tendré que hacer? Pues todo lo que acabo de describir. O sea, tendrás que practicar con ello. ¿Cómo puede ser que haya gente que le parezca, o sea, más alegremente se gaste 300 pavos en no sé qué experiencia para ir con sus amigos y tal, o en afterworks, o en historias de estas, o que en, por ejemplo, probar algo y ver cómo se desenvuelven ellos? Aquí los más iluminados te dirán que, claro, que es que hay un riesgo, que es que igual se pierde. Hombre, nos jodió. Si tú consideras que invertir 300 euros, me da igual, gente, en cualquier cosa, pero que sea vuestra. O sea, en probar una idea, aunque falle, aunque yo a lo mejor, aunque me venga alguien y me diga, pues he probado esto en Facebook Ads y lo he perdido, yo a lo mejor, si le pudiese guiar, le dijese, hombre, no hagas Facebook Ads sin tener primero un buen producto, utiliza otros mecanismos para testar y tal. No estoy diciendo que lo gastéis a lo loco, pero es que aún así me parece mejor que esté gastado en esa campaña ineficiente, porque por lo menos habrás aprendido que eso no sirve y que hay que hacer otras cosas. Y si ese es el clic que te estimula a que tú cojas y digas, oye, voy a empezar a tomarme esto en serio, me acabo de gastar 300 pavos y no he tenido prácticamente ningún resultado, fíjate lo que una vez más eso puede significar en tu línea vital. O sea, puede significar el hecho de que cambies totalmente todo, cambies tu relación con el dinero porque aprendas a invertir en ti y aprendas que a lo mejor cuesta un poquito más de lo que tú te imaginabas. Mi pregunta es, ¿qué precio tiene eso? Pues os lo voy a decir. Para algunos será 300 euros de Facebook Ads tirados. Para otros será 1000. Para otros será 50, porque son muy agarrados. La cuestión es que de la manera en la que os vais a dar cuenta de esas cosas, valga la redundancia, es probando. Como nunca te vas a dar cuenta, es gastando esos 300 euros, no sé, en cenas por ahí, con tus amigotes. Cuando, no sé, yo... Es que al final, sé que los vídeos siempre derivan un poco hacia esto, ¿no? Pero realmente estoy muy preocupado por cómo, bueno, por esta deriva de total falta de autocompromiso, de propósito, ¿no? O sea, mirad, una pregunta que quiero que os hagáis mientras estáis viendo este vídeo, ¿no? Aunque sea mentalmente y tal, pero es que esto ayuda mucho. Si os dais cuenta, yo me baso mucho en hacerme constantemente este tipo de preguntas, como el vídeo sobre ser reflexivo, ¿no? En el que indicaba eso, de cómo simplemente a través de las preguntas que te haces, tú puedes condicionar completamente tu realidad. La pregunta que quería que os hicieseis es, oye, ¿creéis que os puede dar más, de verdad, sinceramente, creéis que os puede dar más 300 euros en banalidades
que 300 euros invertidos en ti aunque los pierdas completos? ¿Es que acaso ganas con los otros? Es que se vive en un entorno en el que parece que, no, es que, claro, es que está todo muy mal y te tienes que dar un premio. Oye, ¿y si está todo muy mal, igual lo que tenemos que hacer es dejar de darnos premios? ¿A nadie se le ha ocurrido esto? O sea, ¿por qué nadie se ha hecho esta pregunta? Porque, ¿quién te ha dicho que porque las cosas estén mal te tienes que premiar? Es que igual el mejor premio que puedes recibir es precisamente no premiarte. Y que cuando las cosas están mal des el extra mile, hagas un poquito más y de repente a lo mejor resulta que en 6 meses no están tan mal. Y lo mejor de todo, como decía antes, que el premio es ese esfuerzo en sí mismo. Es que no suena como un poco ahí, no sé, perro flautico y tal, pero es que o sea, todos habéis venido aquí buscando respuestas, ¿no? Buscando entender cómo yo al final lo que quiero es ganar pasta, Carlos. ¿Cómo lo hago? Es literalmente esto. O sea, si os dais cuenta, todo suma, ¿no? Poco a poco, tú vas incorporando todas estas cosas que yo digo, te vas preocupando cada vez menos por, buah, tengo que hacer tal, y simplemente te enfocas en el día a día, en pequeños pasos, ¿no? Esta también es este me viene perfecto para encarrilar con el siguiente concepto. ¿Qué estás haciendo consistentemente? ¿Acaso nadie te ha dicho nunca que para hacer dinero tienes que ser una persona con consistencia? O sea, en cualquier ámbito, cualquier nicho, cualquier persona que yo conozco que hace dinero es de una u otra manera consistente. ¿Qué os han explicado sobre la consistencia cuando erais pequeños? A mí me decían muchas cosas bonitas como no sé qué, tienes que ser el mejor, tienes que esforzarte, etcétera, pero yo en mi entorno no veía tampoco mucha consistencia. O sea, las propias personas que te dan a veces los consejos no son ejemplos de sí mismas. ¿Cómo pretendes que en un niño, una persona joven, se afiance ese concepto? Por eso yo creo que la tarea que yo hago y que hacen otros creadores es muy importante siempre y cuando venga de personas que son un ejemplo en sí mismas de lo que dicen. El otro día veía un vídeo, ¿no?, de Yados bueno, me hace mucha gracia, es un auténtico personaje, ¿no? Pero es curioso cómo mezcla a veces cosas que son grandes verdades, ¿no? Y luego pues sus memes y sus tonterías. Y él hablaba sobre los médicos. Y yo comenté justo este vídeo con un médico y le decía, pero es que esto es cierto. O sea, cómo un médico que debería ser el adalid de la salud, ¿no? Debería ser un tío que lo mirases y se respirase salud ahí. Es un tío que se cuida, un tío que cumple con todo eso. Porque, y sé que va a haber aquí gente que se triggeré muchísimo con esto y diga, y pues bueno, ¿y qué pasa? Que para ser médico puedes ser médico. La cuestión es, y yo te pregunto, si te has triggereado con esto, ¿cuál es tu función como médico? Yo creo que tu función como médico es que la gente se cuide, ¿verdad? Y si te digo que para que la gente se cuide, lo mejor que puedes hacer no es darles consejos, sino ser un ejemplo en ti mismo. Ahórrate los consejitos, dales, en vez de darle 10 consejos, dales solo 3, pero sé un ejemplo en ti mismo de lo que haces. Vas a ver lo que va a ocurrir. Que de esos 3, por tú ser un ejemplo, van a seguir 2 o los 3. Y sin embargo, si das 10 y no eres ningún ejemplo, y acaban haciendo 1 o 2, el impacto que vas a tener en sus vidas es mucho menor. Todo esto venía por el tema de la consistencia. A mí me dieron muchísimos consejos cuando era pequeño, consejos sueltos, pero era de gente que yo no consideraba una autoridad, sin yo saberlo, ¿eh? O sea, no... Bueno, pues como te dicen las cosas los adultos cuando eres más pequeño, cuando eres más joven. Sí, 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 vale, perfecto. La cuestión es cuando algo penetra directamente en tu cerebro, ¿no? Que es lo que yo intento hacer con vosotros. Estoy aquí con mis 2 coches alemanes, tal y cual. Podría flexear mucho más, mi relojito, un Hublot. Pero si os dais cuenta, lo que me pego es, no sé cuánto llevamos, 10, 15 minutos, los que sean, intentando afianzar esos conceptos que son importantes, pero con todo el aura
de respeto y de autoridad que me da el ser un ejemplo de esas cosas. Fijaos, por ejemplo, el tema del cambio físico, ¿no? Estoy dándole muy duro al deporte porque siempre hacía muchas metáforas con el deporte. No he parado de hacer deporte en todos estos años, pero no era una persona excepcional en ese aspecto. No consideraba que fuera una autoridad, porque no lo era. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Esforzándome a muerte para cumplir ese último hito, porque la verdad que en el resto de áreas importantes de la vida creo que sí que he sido una persona que destaca y que está por encima de la media, y es tan sencillo como coger, ponerse y hacerlo. Por eso también os animo a que todos vosotros seáis ejemplos de aquello que predicáis. Porque si no sois un ejemplo, por mucho que no seáis el típico chapas, ¿no? Sabéis que yo, por ejemplo, tengo un pensamiento muy de libertarian. Y el otro día hablaba de esto con Manuel Llamas, ¿no? Que es una persona que me inspiró muchísimo a mí, que ahora actualmente es el director del Instituto Juan de Mariana, ¿no? Y yo le decía, macho, es que yo aprendí de tus enseñanzas, pero siempre quise ser un ejemplo y ponerlo en práctica, ¿no? Y aplicar los principios del liberalismo y el conocimiento del mercado para desplegar empresas. Porque si no, hay mucha gente que se pone en modo teórico y que no consigue nada. Y es que esto, por las ramas o por muy filosófico que os parezca, está tremendamente relacionado con la capacidad de generación de dinero. Hay gente que lo hace de manera más inherente, hay gente que no te lo sabría explicar como yo lo explico, pero yo he reflexionado mucho sobre esto, sobre qué es, si a mí alguien, si yo me hubiese encontrado con un vídeo como este, cuando yo estaba empezando, solo por estas preguntas que os he formulado, me hubiese dado muchísima claridad al respecto. Hubiese entendido muchas cosas. ¿Sabéis para qué sirve esto? Fijaos, no he dado ninguna recomendación directa, ¿no? Pero ahora vais a hacer una selección muchísimo mejor y más consciente de quién os aconseja y quién no. De lo que tratan de decir algunos autores, de si ellos son ejemplos de lo que dicen o no. De cómo vosotros podéis aplicar cosas sin tener miedo, sin ser una autoridad, con la idea de acabar convirtiéndose en ella. Y es así. Esa es la manera que yo he encontrado más inteligente de hacer dinero. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, esta reflexión de parking que me ha salido así y quería grabarla. No sé si volveremos a este setup, pero pues lo dicho, espero que tengáis un feliz día, gente. Si os ha gustado y como digo siempre, sed caballeros. Has visto 2 vídeos de este canal, tienes que suscribirte. Es lo único que pido. Si has visto 2 es porque claramente esto te gusta o te ha aportado algo de valor y a mí me ayuda un montón, igual que esos likes y el compartir. Así que listo, no me enrollo más, gente, y nos vemos en el próximo vídeo.